y comenzaremos orando. Padre, sea tu nombre entre nosotros adorado, reverenciado, puesto en alto, porque tú eres Dios, tú que reinas sobre cielo y tierra, tú que eres altísimo, santísimo, pero lleno de misericordia y de bondad, de paciencia, de amor. Tú eres paciencia, bondad y amor también. Queremos agradecer tus bondades para con nosotros. Gracias porque nos has traído hasta aquí. Gracias porque nos tienes en este lugar. Y gracias porque nos podemos exponer. Tenemos tiempo y podemos ocupar este tiempo en exponernos a tu palabra, tu revelación. Rogamos, Señor, tu favor en todo este tiempo. Rogamos que tú seas propicio a nosotros y que nos concedas el mirar atentamente a ella, el mirar atentamente a tu palabra, y que Dios del cielo, la exposición a ella sea de mucha bendición para nosotros, que sea para que tu nombre sea más exaltado por nosotros, más glorificado por nosotros. Dios, imploramos en Cristo Jesús que logres todo propósito que tienes con tu palabra. Sé con nuestros hermanos los que aún no han llegado. Tráeles con bien y que juntos podamos glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Muchas son las teorías y pensamientos filosóficos que se han levantado a lo largo de la historia tratando de contestar a la pregunta: ¿de dónde salimos? ¿De dónde salimos? Por supuesto que todos los filósofos y todos los pensadores, y muchos de ellos, o la mayoría de ellos podemos decir, tratan o procuran nunca tener en cuenta los planteamientos contundentes y precisos que hace la inerrante palabra de Dios sobre el génesis o comienzo de todas las cosas. El siglo XVII, hermano, cuando fue elaborado este documento que nosotros estudiamos en este tiempo, no fue una excepción en el sentido de que hubo pensadores también. En este también hubo filósofos y pensadores que se oponían a la aseveración bíblica de que Dios es el creador de todo lo que existe. Y por este motivo, los pastores bautistas particulares que elaboraron la confesión que es motivo de nuestro estudio, parándose en el cimiento de las Escrituras, por supuesto, y teniendo a su lado, a favor de ellos, a todos los teólogos de la historia de la ortodoxia cristiana, así como a sus contemporáneos de la Asamblea de Westminster. Recuerden que ellos tenían la confesión elaborada en la Asamblea de Westminster en sus manos, y también la revisión de la asamblea que hubo en Savoy, en el Palacio de Savoy. Por supuesto que estos manifestaron contundentemente y sin rodeos lo que la Biblia enseña y lo que debemos tener como ciertísimo sobre los comienzos u orígenes del hombre y de todas las cosas. Mirando al capítulo que vamos a comenzar a estudiar hoy, vamos a ver en específico en el primer párrafo del capítulo 4, así que les pido que busquen su confesión de fe y que la abran en el capítulo 4, y en el primer párrafo, mirando a este capítulo, específicamente este párrafo, vamos a poder contestar a las siguientes interrogantes. ¿Es el universo el resultado de la interacción de átomos al azar, o hay un ser inteligente y poderoso detrás de la formación de este? Si hay un creador, ¿qué, cuándo y cómo fueron creados el universo y todo lo que existe? ¿Con qué propósito fue todo creado? ¿Cuándo fueron creados los ángeles?
antes o después de la creación visible. ¿En cuánto tiempo fue creado el universo? ¿En millones de años o en varios días? No querrá decir las escrituras que Dios creó en días, pero que estos realmente eran periodos de tiempo de muchos años o eras. Vamos a ver que estas y otras interrogantes también interesantes y muy útiles para nuestras almas, no solamente interesantes, no solamente que apelan a la curiosidad de la mente, no, es que son útiles para nuestras almas. La escritura lo enseña, son útiles para nuestras almas. Van a ser todas estas interrogantes, van a ser contestadas en la medida que nos adentremos en el estudio de este capítulo. Y bueno, hoy nos va a ocupar el párrafo 1. Así que vamos a darle lectura a este primer párrafo del capítulo 4 de la Confesión de Fe del Hombre de 1689. Dice así este primer párrafo. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. ¿Cuán importante es esa declaración en estos tiempos? Bien, hermano, vamos a ver que lo tratado en este párrafo es, si lo comparamos con el resto de este capítulo que trata sobre la creación, vamos a ver que aquí se tratan las generalidades de la creación. La creación de manera general. ¿Por qué? Porque de manera particular se va a hablar en los párrafos 2 y 3 acerca de la creación del hombre en específico. Ahora, aquí se trata de las generalidades de la creación. Y uno de los temas tratados, vamos a ver que son tratados al menos 6 temas sobre la creación en este párrafo. Lo primero que se trata aquí, lo primero que se contesta o de lo que se habla, es sobre el tiempo en que ocurrió la creación. ¿En qué tiempo ocurrió la creación? Los autores de la confesión dicen en el principio, ¿verdad? Así comienza este párrafo. En el principio agradó a Dios para su gloria, etcétera, crear. O sea, el tiempo de la creación no fue en el año no sé cuánto de nuestra era o antes de nuestra era, fue en el principio. Y lo que están diciendo con eso, lo que ellos están afirmando con ello, es muy importante y es trascendental y necesario y útil para nuestras almas, como decíamos. Ellos están diciendo que el mundo y todo el universo tuvo un principio, tuvo un comienzo, no es eterno. Donde nosotros vivimos, donde habitamos, lo que nos rodea, no es eterno, tuvo un comienzo. Y esto fue hecho, y este universo, y este mundo, y la tierra, y el cielo, fue hecho o creado, y nosotros vamos a ver que fue creado de la nada, pero están diciendo, el universo no es eterno ni autoexistente. El universo no es eterno ni autoexistente. Fíjense, la declaración que ellos hacen es una declaración bíblica. Es la declaración que contundentemente hace las Escrituras. No solo contundentemente, tranquilamente, la Biblia, que es la verdad, nos dice sencillo y llanamente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted puede ir conmigo al primer verso de toda la Escritura. Primer verso de toda la Biblia. Génesis, capítulo 1, verso 1. Así comienza la Escritura. Comienza con el comienzo. Y allí declara que en el principio, ¿en qué tiempo? ¿Verdad? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros podemos observar muchas cosas en esa declaración. Pero al menos ahora, note conmigo lo que los autores de la confesión quieren resaltar, y es que el universo, la tierra, los cielos, tuvieron un comienzo, tuvieron un principio. No se trata de un lugar eterno, sino de un lugar que tuvo un comienzo.
y que en ese comienzo ya había alguien, solo existía alguien. En ese comienzo, en ese principio había alguien. ¿Quién? Solo el que creó. Dios estaba antes del principio. Dios existía antes de ese principio. Pero todas las cosas que nosotros vemos, y vamos a ver que las que no vemos también, o seres que no vemos, fueron creados en ese tiempo que podemos llamarle el principio. El principio. Ahora, los pastores bautistas particulares siguieron la misma declaración que los presbiterianos y congregacionalistas de su tiempo, diciendo, hablando también del Génesis o de la creación, hablaron del autor. Y dicen, en el principio agradó ¿a quién? Ellos dicen a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense, el autor de la creación es Dios. Una declaración también muy necesaria para nuestras almas. Necesario ser creída, porque es la verdad. Y si no se cree, caeremos en muchos errores graves, errores y conductas que hoy tienen nuestros conciudadanos, los seres humanos hoy, que parten simplemente de no pensar que este mundo fue creado y que fue creado por Dios. Ahora, los autores de la confesión, una vez más, son trinitarios en su declaración. No solo son trinitarios en su declaración porque la Biblia nos enseña a un Dios trino. Y ellos, siguiendo la línea ortodoxa y lo que han creído los creyentes siempre y lo que dice la Biblia, ellos dicen que agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿es verdad que el Hijo estaba en la creación? ¿Que el Hijo creó los cielos y la tierra? ¿Es verdad que el Espíritu Santo también es creador del cielo y de la tierra? Nadie duda que el Padre, quizás porque siempre que vemos a Dios en el antiguo pacto, allí donde se nos anuncia sin duda la Trinidad y se nos habla de la Trinidad, pero que quizás no había toda revelación de la Trinidad hasta el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, nosotros quizás tenemos la idea de que Dios Padre es Dios, pero estaba el Hijo, Dios el Hijo también en la creación, estaba Dios Espíritu Santo en la creación. Bueno, vaya conmigo o no se mueva de ahí de Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer los versos hasta el 3 ahora. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora miren qué dice el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba allí moviéndose sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios estaba allí en la creación también. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aunque nosotros no vamos a tomar todo, o sea, esta declaración y hacer todo un bosquejo de por qué ese dijo Dios se refiere a el Hijo, solo nos baste saber que el Hijo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios en cierta manera. O sea, la mayoría de los teólogos cuando miran a las Escrituras y miran a estos versos, están mirando tanto al Espíritu Santo como al Hijo presentes en la creación. Allí cuando dice, y dijo Dios, se está refiriendo al verbo, está refiriéndose al Hijo, también participando en la creación. Y por cierto que dijo, sea la luz, y Él es la luz. Bueno, sin hacer mucha teología del texto, podemos ver ahí la presencia del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también, si nosotros vamos a otros textos que los autores de la confesión nos sugieren mirar, como por ejemplo a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, versos bien conocidos por nosotros, bien conocidos por la cristiandad, donde se nos revelan
verdades necesarias para creer también, donde dice que en el principio era ¿quién? Fíjense que ¿quién fue el que creó? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ahora, resulta que aquí dice que en el principio era el verbo. O sea, ya Él estaba en el principio. Ya Él existía cuando fueron creadas todas las cosas. Eso es muy importante. Muy importante que nosotros relacionemos, que nosotros notemos lo que Juan nos quiere decir. Juan nos está relacionando directamente. Digo Juan porque es el autor de ese evangelio. Juan, estoy leyendo Juan capítulo 1. Juan nos está queriendo decir, ¿ustedes saben quién fue el que creó los cielos y la tierra? Dios, dice el Génesis. Moisés dijo, inspirado por Dios, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora está diciendo, en el principio era el verbo. Ya Él estaba. Él no fue creado. Ya en el principio, cuando fue creado el cielo y la tierra, ya Él era. Ya Él estaba. Ya Él estaba presente. Él es preexistente a la creación. Él es eterno. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Pero vamos a la verdad que quieren los autores resaltar. En el principio Él estaba allí. Y Él, y por cierto, es el que es anunciado como el que dijo Dios, el verbo, era el verbo, ese que dijo, sea la luz. Eso es lo que está diciendo Juan. Dice, y el verbo era con Dios, nos está diciendo que nos está hablando de la Trinidad, nos está hablando de las personas en esa divinidad. Y el verbo, ¿qué cosa? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso es para ser más claro aún. Bastaba con decir en el principio del verbo. Pero como Él sabe que nosotros, como la Escritura es una revelación de Dios, pero acomodada a los hombres, o sea, para que los hombres la entiendan, por eso nos es tan explícito. Y nos dice en el principio del verbo, pero además de eso nos dice, el verbo era con Dios. El verbo era Dios, pero además de eso nos dice, todas las cosas por Él fueron creadas. Exacto, y para Él. Entonces, hermanos, tenemos aquí al verbo en la creación, tenemos al Hijo en la creación, pero hay textos en la Escritura, uno de ellos es Job 26:13. Hay otros, donde también enseñan lo que enseña Génesis 1, que el Espíritu Santo es también creador, participó también, la divinidad participó completa en la creación. Su Espíritu adornó los cielos, dice Job 26:13. Su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu de Dios es Dios, también es creador. Dios creó, en el principio creó Dios. Elohim es la palabra usada allí. En Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El término Elohim en hebreo es el término plural de Dios. En el principio creó Dios en plural, o los dioses. Quizás pudiera ser una traducción que nosotros entendamos. Pero Dios en plural creó los cielos y la tierra. Ahora, seguimos adelante, porque los autores de la confesión hablan también del propósito de la creación. ¿Con qué propósito fue todo creado? ¿Con qué propósito fue todo creado? Todo fue creado para que nosotros nos sintamos muy bien. Todo fue creado porque Dios quería que Marquito viviera y fuera muy feliz en el mundo. Todo fue creado porque Dios quería crearnos a cada uno de nosotros porque nos amaba mucho. Y porque Él estaba solo. Y porque Él quería simplemente gozarse con criaturas que le dieran mucho gozo. Porque Él estaba triste.
No, dice, la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña por qué fuimos creados. Y los autores de la confesión lo resumen así. Lo resumen de esta manera. Para la manifestación de la gloria de su poder, la sabiduría y bondad eternos. Su sabiduría y bondad eternos. Fíjense. Para manifestación de la gloria de su poder. O sea, para que todos podamos ser conscientes del poder de Dios, pero también de su sabiduría y de su bondad eternos. Porque recuerden que todo en Dios es eterno, infinito también. Ahora, los autores de la confesión dicen esto evidentemente porque la Biblia lo dice, hermano. Y una vez más nos van a demostrar que ellos están diciendo lo que la Escritura dice cuando nos enseñan o cuando nos dicen que miremos a Romanos 1:20. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, notemos cómo el autor inspirado nos dice que las cosas visibles, ¿verdad? ¿Qué cosas son las cosas visibles? Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, desde una simple abeja, un simple insecto, hasta un gran monte, o un iceberg, o un huracán, o lo que nosotros miremos, un árbol, cualquier planta, las cosas visibles de Él. Porque, hermano, si usted mira a cualquier creación, usted está mirando de cierta manera al Creador. Las cosas visibles de Él son fácilmente visibles de Él. Su eterno poder y deidad. ¿Qué es posible ver en un Creador? Bueno, su eterno poder y deidad, al menos en la creación de Dios, nosotros tenemos que ver. Quien creó el universo tiene que haber sido muy poderoso. El que creó los cielos y la tierra. Los cielos con todas las estrellas, todos los planetas y la tierra. Indudablemente. Nosotros tenemos que ver de qué decir. Ese es poderoso. Pero también su divinidad o su deidad tiene que ser visible o es visible en esto, porque solo Dios, solo un Dios puede hacer los cielos y la tierra. Puede crear todas las cosas. Dice Romanos, o dice el apóstol Pablo, son claramente visibles. Claramente visibles. Ahora, lo curioso es que es muy difícil que tú veas a una persona así, a menos que no sea un creyente, a menos que sea un creyente. Es muy difícil que veas a una persona observando los cielos, observando una flor y diciendo, es claramente visible el poder y la deidad de Dios. Es muy difícil. Sin embargo, hermano, por favor, solo con sentido común. Miremos a la creación y indudablemente es claramente visible el poder suyo, la deidad suya. Ahora, o sea, como él dice, son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por supuesto, los seres humanos no tienen excusa ante Dios. No estoy exponiendo el texto, por eso no puedo ir a todas las explicaciones. Lo que sí debemos ver es que ¿qué es resaltado en la creación? El poder, la deidad de Dios. En la creación es fácilmente visible el poder y la deidad de Dios. Por eso, cuando Dios crea con el propósito, con uno de los propósitos es que sea visible su poder y su deidad. De hecho, cuando nosotros miramos a la creación, muy difícilmente veremos que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, que Dios es santo. No digo que no se pueda ver en la creación,
digo que es muy difícil de ver esos atributos de Dios, pero su poder, su deidad, sí son fácilmente visibles en la creación. Cuando nosotros miramos al sol y la luna y el poder o a los cielos, podemos decir, bueno, un Dios santo hizo esto. No, lo que viene a nuestra mente es un Dios poderoso hizo esto. ¿Verdad? Ahora, antes de pasar a otras cosas que son vistas en la creación y otro propósito por el cual fue creado todo, déjenme decirles algo que leí de Matthew Henry. Matthew Henry dijo en relación a la verdad de Romanos, capítulo 1, versículo 20, y la verdad de que, aunque es fácil ver el poder y la deidad de Dios, los hombres no lo ven. Dice Matthew Henry, aprendamos de aquí que el ateísmo es una locura. Dice Matthew Henry, y los ateos son los mayores locos del mundo, puesto que ven que hay un mundo que no se pudo hacer a sí mismo y con todo rehúsan admitir que exista un Dios que lo hizo. Y eso es verdad. Hermano, son los mayores locos del mundo. Los mayores locos. Porque las evidencias son contundentes, claras, claramente visibles. Recuerdo haber leído un libro que decía, imagine que yo estoy al lado suyo y que viene un avión. Viene un avión. Y yo comienzo a decirle, ¿viste ese avión? Y el otro dice, sí, lo veo. Dice, ¿sabes? Se hizo solo. ¿Cómo? Sí, se hizo solo. Los elementos comenzaron a unirse con el paso del tiempo. Y luego que hubo la estructura, pues se comenzó a generar dentro de ese avión un motor gigante. Y comenzó a botar un vapor. Y comenzó a levantarse y a volar. Indudablemente, la persona que estaba al lado dijo, pero te volviste loco. ¿Con un avión se va a hacer solo? Bueno, hermano, un avión podemos considerarlo como una construcción humana muy inteligente. Quizás eso nos habla de la sabiduría que pueden tener los seres humanos, la inteligencia e incluso hasta el poder que pueden tener para construir algo muy útil y que hace cosas muy necesarias y que a veces hasta que tú dices, bueno, y hasta logran oponerse a la gravedad o conquistar los cielos, terreno de las aves. Y uno se puede quedar admirado de eso. Pero nadie llega a la conclusión de que el avión se hizo solo. Pero déjenme decirle que el avión, con toda su majestuosidad, con toda la excelencia que implica y toda la tecnología que tiene, toda la sabiduría que hay dentro de él, no se puede comparar a la creación de Dios. No se puede comparar a ninguna de sus creaciones. No se puede comparar a un ser humano, ni a el elemento más sencillo que compone un ser humano, a un átomo, a una célula del ser humano. No se puede comparar toda la ingeniería, toda la majestuosidad que hay en cualquiera de los organismos vivos en la creación. Ningún avión llega a ser tan majestuoso. Imagínense decir que esas cosas se hicieron solas. Es la misma locura. Es la misma locura. Pero a ellos les conviene esa locura. No tienen excusa. Dice Dios, no tienen excusa. Ahora, en Jeremías también se nos habla del propósito de Dios en la creación. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. O sea, la creación nos habla del poder de Dios, nos habla de la sabiduría de Dios, hermano. Usted se pone a pensar un poquito nada más. Y Dios hizo la tierra. Dios hizo la tierra, hablando de la tierra a tierra, no del planeta.
Dios hizo la tierra con una constitución tal e hizo las semillas que brotaran y dieran frutos. Cuando usted piensa un poquito nada más en cualquiera de los procesos, una semilla muerta la echa en la tierra que está ahí común, que tenemos bastante, lo echa ahí y esa semilla germina, resucita, vive, da una plantita que si no sirve para nosotros comer los frutos, al menos sirven sus hojas o sus flores o para hacer comida por otros animales que a la vez nos dan alimento a nosotros. Todo hay una sabiduría enorme en cualquier detalle en la creación. Los que se han dedicado a estudiar realmente la creación todos se han quedado boquiabiertos de la sabiduría que hay detrás de todo. Yo recuerdo cuando era un muchacho, cuando me estaban dando anatomía humana, que quedábamos abismados de introducirnos solamente en cada sistema del ser humano. Solo introducirnos. El sistema digestivo es todo una sabiduría. Ahí el sistema circulatorio. Yo recuerdo que en los libros de biología que teníamos en esos tiempos, no sé ahora, había en cada ciertos párrafos una curiosidad. Y es muy interesante. Como por ejemplo, una curiosidad que yo recuerdo haber leído en esos libros de biología era que decía, si empatáramos todo el sistema circulatorio de un ser humano, si empatáramos todos los capilares, con todas las venas y todas las arterias, si las ponemos una a continuación de la otra, le daríamos la vuelta al mundo. Imagínense cuántas arterias y capilares y venas usted tiene, que si se empatan una a continuación de la otra, le da la vuelta al mundo entero. El sistema digestivo, desde el estómago hasta el intestino grueso, si usted toma la superficie, el área de superficie que hay en el sistema digestivo para digerir todas las cosas. Estoy hablando de un sistema digestivo normal, no enfermo. El de Duvier no tiene esa área superficial, por eso tiene que tener una dieta específica. Pero lo de todos los demás mortales, el de Alejandro tiene todavía un poquitico más de área superficial. Pero bueno, los normales, los sistemas digestivos normales, los estómagos unidos con el intestino delgado y el grueso, si uno lo extiende, el área superficial de ellos es equivalente a un terreno de tenis de campo. Yo sé que nosotros los cubanos no conocemos mucho de tenis de campo, pero al menos debes tener en cuenta, es 2 veces este edificio, este local, 2 veces este local, aproximadamente, 1,5 veces, 1,75, este local. Pero imagínese usted coja el alimento que usted ingiere y estírelo en esa área, en toda esa área, se pierde. Por eso uno dice, ¿cómo yo puedo comer? ¿Y dónde se mete eso? ¿Cómo se procesa? Todo se procesa. Porque el área superficial del sistema digestivo es tal el área superficial, cuando se suman todas las vellosidades que hay en el intestino delgado, es tal el área superficial que puede llegar a tener contacto con todos los alimentos y ahí absorber todo lo necesario y desechar todo lo que no necesita el organismo. Cuando uno estudia eso, uno dice, wow, ¿quién hizo el ser humano? Su sabiduría es visible. Es claramente visible. Dios creó para mostrar, para revelar su gran poder, su deidad, su sabiduría. Salmo 104, 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Otra cosa vista, cuando uno mira la creación, que uno mira verdaderamente la creación, porque hay quienes miran pero no ven. Pero cuando uno mira verdaderamente la creación, tiene que decir cuán bueno es Dios, cuántos beneficios en la creación. Ahora mismo hablábamos de motivos por los cuales nosotros tenemos que estar agradecidos, ver los beneficios de Dios. En una semilla sembrada, da frutos. ¡Qué casualidad!
que algunas plantas dan frutos tan ricos como el mango, la guayaba, el mamey, el melón. ¡Qué casualidad! Indudablemente no es una casualidad. Hay un ser que es bueno, que nos da beneficios. Esas plantas que no comemos, no hace falta la hierba, sí. La vaca se la come. Luego nos da leche, a nosotros solo leche. Pero bueno, a otros les da carne también. Pero, cuánta sabiduría y cuántos beneficios en la creación. Cuántos beneficios en la creación. Bien, esto es lo revelado por Dios. Se ve claramente en la creación los propósitos de Dios en ella. Los propósitos de Dios, revelar su poder, su deidad, su sabiduría, sus beneficios, su bondad. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta también, los autores de la confesión hablan de la extensión de esa creación. La extensión de la creación. Algunos se están riendo todavía de la leche de la vaca. No de la carne, de la leche de la vaca. Bueno, la extensión de la creación. Los autores de la confesión declaran, Él ha creado o hacer el mundo y todas las cosas que en Él hay, ya sean visibles o invisibles. ¿Lo tienen ahí? Dice crear o hacer el mundo y todas las cosas que en Él hay, ya sean visibles o invisibles. Entonces, hablando de la extensión de la creación, hablan de todas las cosas que hay en el mundo, las cosas visibles y las cosas invisibles. Dios creó todas las cosas, todo lo que existe, ya sea que tú ves o que tú no ves, Dios lo creó. En Génesis 1:1 volvemos allí, porque de allí se nos habla del tema. Nos dice: en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos, con todo lo que hay en los cielos, hermanos, y la tierra, con todo lo que hay en la tierra. Nosotros tenemos que observar que eso es lo que nos está diciendo. O sea, son tantas cosas que nos dicen en el verso, todas ellas verdad, por supuesto. Y una de las cosas que nos dice es que fue creado los cielos con todo lo que ahí hay y la tierra también, con todo lo que habita en la tierra. Ahora, fíjense, los autores de la confesión nos dan ahí 3 versículos. Yo quisiera que usted fuera a la confesión de fe y en esa declaración usted vea que se nos relacionan 3 versos. ¿Están ahí conmigo? Es la declaración número 3. Crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. La declaración número 3 está debajo, está el número 3, pequeñito también, y tiene 3 versos. ¿Sí o no? Génesis 1:1. ¿Cuál es el otro? Juan 1:2. ¿Y cuál? Y Colosenses 1:6. Nosotros tenemos que ver los 3 versos porque ellos, a propósito, nos están dando esos 3 versos. Y los 3 versos deben verse en ese orden. Primero se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos con todo lo que hay en los cielos, la tierra con todo lo que hay en la tierra. En el versículo de Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, lo que nos están diciendo aquí, Juan 1:2 lo que nos está diciendo es que Dios en la Trinidad ya existía, solo Dios en la Trinidad existía antes de la creación. Es una de las verdades que ellos quieren que ustedes tengan en cuenta aquí. ¿Están hasta ahí conmigo? Y en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, está hablando de Cristo. Las que hay, ¿dónde? En los cielos. Y las que hay, ¿dónde? En la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, hermano, los autores de la confesión ven en estos textos que cuando fueron creados, como por ejemplo los ángeles. Aquí se están tratando con ellos. Dice
creado hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, sean visibles o invisibles. ¿Qué creación es invisible? Los ángeles. Indudablemente, los ángeles. Hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó. O sea, algunos por ahí dicen, no, los ángeles fueron hechos antes de los cielos y la tierra. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en ese tiempo la creación, o sea, todo de la creación estuvo incluido en ese tiempo. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, todo fue creado por medio de Cristo. Fíjense que dice, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, luego habla de tronos y de principados, ¿verdad? Y hablan de todo el ejército de los cielos también, fue creado en el principio. Fíjense, los autores de la confesión están teniendo en cuenta el orden. Primero nos dicen, los cielos y la tierra fueron creados en el principio. Luego nos dicen en Juan, capítulo 1, versículo 2, este era en el principio con Dios. O sea, en el principio con Dios estaban los ángeles. No. Escuche bien. En el principio, con Dios, cuando fueron creados los cielos y la tierra, ¿ya los ángeles estaban? No. ¿Quién estaba en el principio? Solo el trino Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Hijo estaba en el principio con Dios. El Espíritu Santo estaba allí paseándose. Pero los ángeles no, fueron creados. Y nosotros vemos después por Colosenses 1:16 que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Fueron creadas por Cristo, fueron creados por el Hijo, fueron creados por el Padre, fueron creados por el Espíritu, fueron creados por Dios. Entonces, todas las cosas, aún los ángeles, fueron creados en el principio. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nos quieren resaltar los autores de la confesión en esto, y podemos llegar allí a la conclusión de que los ángeles también fueron creados y no fueron creados mucho antes de los hombres, no fueron creados en el principio también. Bien, ahora ellos van a tratar con un tema muy interesante o muy controversial en nuestro tiempo. Y es con el tema de la duración de la creación. ¿Cuánto duró la creación? ¿Cuánto tiempo estuvo Dios creando los cielos y la tierra? Bueno, ellos dicen, así sencillo, en el lapso de 6 días. ¿Verdad? No se complicaron mucho. En el lapso de 6 días. Yo soy quien me complico explicándolo a ustedes, pero ellos no se complicaron mucho. En el lapso de 6 días. Ellos nos refieren, mirar a Génesis, pero al capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 del capítulo 2 de Génesis. Génesis 2, 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Miren, todo el ejército de ellos, de los cielos y todo el ejército de la tierra. Dice, y acabó Dios, ¿en qué día? En el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Verdad? Dios bendijo, Dios santificó ese día, ¿verdad? En 6 días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo descansó, santificó ese día. Pero algunos dicen, no, pero esos días son cientos de años, cada día es cientos de años. ¿Ustedes saben eso? Cada día son cientos de años, o miles, o millones de años. Eso es lo que está diciendo ahí eso. Pero el asunto es que la Biblia dice que el séptimo día Dios descansó. Y dice también que lo bendijo. Y dice que lo santificó. Y
¿De qué tiempo es el día bendecido, santificado, que Dios descansó? ¿De cuánto tiempo? ¿De qué periodo? ¿Cuánto tiempo es ese día séptimo después de 6 días de trabajo? ¿De cuánto tiempo es ese día séptimo? Bueno, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 nos dice de cuánto tiempo es ese día. Y depende del tiempo que sea ese día, van a ser los demás días de la creación. Ahora, Éxodo 28, ¿está ahí conmigo? Recuerdan, ahí estamos en el contexto de dándose la ley moral. Estamos delante del cuarto mandamiento, ¿verdad? Dándose la ley moral, dice, acuérdate del día de reposo. ¿De qué se están acordando en este mismo momento ya todos los israelitas? De lo que ya Moisés les había contado que había sucedido en la creación. Y luego le sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y escuchen lo que dice ahora la palabra de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, ¿cuándo? En el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuánto tiempo hay que guardar para Dios? Un día hay que guardar un día. ¿De qué tiempo es ese día? De 24 horas. El día que Él santificó es de 24 horas. Nos manda a trabajar 6 días y nos dice que un día debemos reposar de nuestros trabajos y vivir para Él, santificar ese día. Ahora, el contexto y la comparación y el motivo por el cual nosotros tenemos que guardar ese día, lo que debemos recordar incluso ese día, una de las cosas que tenemos que recordar ese día, porque en ese contexto se nos habla y en ese sentido se nos habla, es de que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo día descansó. Nosotros tenemos semanas de 7 días y cada día con 24 horas. ¿Sí o no? Bueno, hermanos, nosotros no podemos pensar otra cosa. No podemos pensar otra cosa que lo que aquí tenemos. Aquí se nos habla de 6 días en la creación y en otro libro del mismo autor humano. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Quién escribió Éxodo? Moisés. Ese mismo autor, el mismo autor que les dio al pueblo de Israel, al cual les está dando ahora esta ley, el mismo autor, inspirado por el mismo Dios, les dice allá, Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo lo santificó, reposó y lo bendijo. Y luego le dice a ese mismo pueblo de Israel, en un libro consecutivo al mismo, le dice, 6 días ustedes pueden trabajar, y el séptimo deben guardar para Dios. Yo pregunto, ¿tenemos algún motivo para pensar que los 6 días fueron distintos del séptimo? No hay ningún motivo. ¿Tenemos algún motivo para decir que los 7 días son distintos unos de otros? Ningún motivo. Ningún motivo. Y después que terminemos, vamos a dar oportunidad a las preguntas. Hay que decir que hay oponentes, muchos oponentes modernos, a esta afirmación bíblica e histórica, hermanos. Hay muchos oponentes a este planteamiento. Y yo les traigo aquí, Ale, en el escritorio hay un PowerPoint sobre la creación, que en su segunda diapositiva hay 2 posturas que en este caso el doctor Waldron
trata en su exposición de la confesión de fe, donde se nos dice, ¿ya lo tienes ahí? Donde nos habla de esas dos posturas. Hay una postura que, como yo les decía, habla de las eras. O sea, habla de que cada día es forman muchos años, o pueden ser cientos, o pueden ser miles, o pueden ser millones de años. Y, es el otro. Ajá. Estas dos posiciones, la posición de los teóricos del día era y la posición de que el Génesis es, o los primeros capítulos de Génesis, Génesis de capítulo 1 al capítulo 11, es como simbólico, como un preámbulo a todo Génesis, como que debemos interpretarlo de una manera que no es un libro histórico, que no es un libro que se nos está narrando verdades que ocurrieron, sino todo un preámbulo. Bueno, el asunto es que estos que dicen que el día, los días señalados ahí, los primer día, el segundo día, los primeros 6 días, eran periodos de tiempos largos, esto afirman esto, y por supuesto los autores de la confesión están diciendo, ¿verdad?, contundentemente que no a eso. Están diciendo en 6 días. 6 días de 24 horas, están diciendo los autores de la confesión. Dios hizo los cielos y la tierra. Los autores de la confesión nos están diciendo algunas otras cosas con esto. Nos están diciendo, miren, miremos a Génesis como un libro que nos está narrando la verdad, literal. No está usando simbolismos. Cuando nos está diciendo en un día, no nos está hablando no es simbólicamente de un día, nos está hablando de un día. Así. Los autores de la confesión están diciendo, nosotros vemos eso en la historia del cristianismo, se ha visto esto. Todos los creyentes siempre hemos visto esto. Pero además, hermano, mirando a la otra tesis, la tesis de que plantea que Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, estoy hablando toda esa historia de Génesis, ahí se incluye el diluvio, por supuesto, toda esa historia simbólica, dicen, ¿cuándo comienza Génesis a ser histórico? Dicen ellos en el capítulo 12, con la historia de Abraham. Pero hermano, y la genealogía que da lugar a Abraham, ¿cómo lo tomamos? Los padres, los abuelos de Abraham, ¿de dónde salió Abraham? ¿De dónde lo tomamos eso? Pero además el diluvio que luego Cristo menciona claramente en Abraham, pero no solo Abraham, antes de Abraham, de Noé no habló nuestro Señor Jesucristo, y no habló como una persona real, no habló de Adán, de Eva, del matrimonio concebido en la creación, de lo que ocurrió allí históricamente. Todos los autores del Nuevo Testamento, aquí hay muchas evidencias. Miren, hay evidencias internas en el libro de Génesis mismo, que evidentemente apuntan a que del capítulo 1 al capítulo 11 es tan histórico como el capítulo 12 hasta el 50. Las evidencias internas, en el mismo libro de Génesis, tú te das cuenta que se cita a personas del antiguo, a los antiguos, al Génesis, de una manera como teniendo en cuenta de que era historia, no era simbólico. Pero todo el Nuevo Testamento tiene, pues, toda una gama de textos que toman Génesis desde el 1 hasta el 11 como histórico también, como algo revelado, real, verdades ocurridas en la historia. O sea, ambas teorías, hermanos, son antibíblicas y muy peligrosas. Ambas teorías, ¿qué hacen? Miran primero a la teoría de la evolución y tratan de ajustar la revelación de Dios a la teoría de la evolución. Tratan de hermanar lo que dicen los científicos sin mirar a Dios. Tratan de hermanar lo que dicen los científicos con lo que dice Dios en su palabra. Hermano, nosotros podemos decir que los científicos están declarando todo en oposición a la palabra. Lo que dice Dios es contrario a lo que dicen los científicos. Porque cuando los científicos no investigan lo correcto, la verdad, van a desviarse de Dios. Cuando los científicos investigan la verdad
de la creación. Cuando van a la creación, cuando los científicos hacen verdadera ciencia, hermano, y yo creo que es un poco indebido hablar de los científicos de manera general, porque no todos los científicos son ateos, no todos los científicos son anticreacionistas, o porque hay muchísimos científicos que creen en la creación. Ahora, la verdadera ciencia es la que estudia la creación y saca buenas conclusiones de la verdad. Cuando estudian la verdad de la creación, van a llegar a conclusiones que la Biblia, por supuesto, afirma, van a llegar a conclusiones de la verdad. Lo que tienen que hacer los científicos es estudiar lo que Dios les ha dado. Por eso, hermanos, por estudiar correctamente lo que Dios nos ha dado en la creación, nosotros gozamos hoy de muchos privilegios de la ciencia. ¿Sí? Por estudiar lo que Dios nos ha dado. Tenemos internet. Por estudiar lo que Dios nos ha dado. Bueno, algunos tenemos internet. Por estudiar lo que Dios nos ha dado tenemos televisión, radio. Por estudiar tenemos electricidad. Exacto. La verdadera ciencia se opone. La pseudociencia es la que se opone. Exacto. Entonces, hermano, ya por último, los autores de la confesión tratan con los resultados o el resultado de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, los autores de la confesión dicen, y todas muy buenas. Y todas muy buenas. Todas las cosas que Dios creó son muy buenas. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día, ¿sabes? Allí terminó la creación. Eclesiastés, por si ustedes piensan que el hombre bueno y el hombre no, Dios hizo al hombre bueno también, justo, recto. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y del hombre vamos a hablar en el próximo capítulo. Ellos están aquí introduciendo, ya terminando con la declaración que acaban de hacer, las generalidades de la creación, y están un poco introduciendo el próximo párrafo, los próximos párrafos que nos tratan sobre la creación del hombre en específico. Pero bueno, después de mirar a estas generalidades de la creación, a estas declaraciones bíblicas que hicieron los primeros bautistas reformados en su confesión de fe sobre la confesión, nosotros podemos pensar en varias implicaciones de esta declaración, de estas declaraciones sobre la creación. Una implicación, las declaraciones contemporáneas, hermano, sobre la evolución, no son más que un acto de ceguera y rebeldía del hombre. Le pudiéramos añadir, como dice Matthew Henry, de locura. Pero toda declaración a favor de la evolución, en contra de la creación, es un acto de ceguera y de rebeldía del hombre. ¿Por qué no quieren reconocer la existencia de un Dios creador y por lo tanto soberano y con derecho de poner leyes en su creación? Por eso es que el hombre no quiere mirar a la creación y decir, bueno, indudablemente hay un creador. ¿Por qué no quieren encontrarse también con la verdad de que ese Dios entonces tiene derechos de poner leyes, tiene derecho de ser adorado, tiene derecho de que le pertenezcan todas las cosas? Eso es lo que nosotros vemos en toda declaración a favor de la evolución. Otra implicación de esta verdad enseñada en las Escrituras, resaltada por los autores de la confesión, es que podemos entender todo ataque contemporáneo a esta doctrina. Ya la podemos entender claramente. Todos los ataques que hay a esta doctrina, porque si pudieran, hermanos, demostrar, si los hombres pudieran demostrar que no somos producto de una creación, si se pudiera demostrar eso, que no somos producto de una creación, sino que somos productos de la casualidad y de la evolución natural, entonces debemos o no debemos seguirnos por normas morales. No debemos darle cuenta a nadie, no tenemos que darle cuenta a ningún ser supremo y no tenemos dueño. Somos producto de la casualidad.
Por eso es que se ataca tanto la doctrina de la creación. Por eso es que se oponen tanto a que haya un creador. Nos quitamos al creador de encima, nos quitamos a alguien que tenemos que darle cuenta, nos quitamos las leyes morales de encima. ¿Quién dice que esto está bien o está mal? ¿Quién puede decir eso? Tú piensas que está bien, yo pienso que está mal. Tú piensas que aquello está mal, yo pienso que está bien. Otra implicación clara y directa de los ataques a esta doctrina o de conocer estas verdades es que todos los movimientos modernos, escuchen bien, el feminismo, el abortismo que está unido a ese feminismo, todo movimiento pro homosexualidad y en defensa del derecho del hombre por encima de las responsabilidades del mismo ante su creador, todos esos movimientos son movimientos que parten de la premisa o teoría o suposición de que no hay un Dios creador del mundo y de todo el universo. Todo esto viene de aquí. Sí, también. De ahí parten, hermano. De ahí parten. Si no hay un creador, no tiene por qué decirme a mí que soy una mujer cómo comportarme. Yo me comporto como quiera, yo tengo los mismos derechos, yo soy producto de la casualidad. Si no hay un creador, ¿por qué me dicen que yo tengo un sexo y tengo que comportarme como tal? Todos esos movimientos se levantan contra esta doctrina. Miren cuán importante la declaración sencilla que hace las Escrituras, que los autores de la confesión plasmaron. Voy a concluir con las palabras de Matthew Henry también, hablando en cierta manera de las implicaciones del primer verso de Génesis. Y cito a Matthew Henry. Matthew Henry dice: aprendemos aquí, en Génesis capítulo 1, versículo 1, aprendemos aquí que Dios es dueño soberano de todas las cosas por derecho incontestable. Dios es Dios soberano de todas las cosas por derecho incontestable. 2, que para Dios todo es posible. Y por tanto, cuán felices son los que le tienen por su Dios y han puesto en Él su sostén y su esperanza. Amén. Y en tercer lugar, que el Dios a quien servimos es digno de toda adoración y alabanza. Amén. Si todo es de Él, todo debe ser para Él. Amén. Amén. Señor nos continúe bendiciendo por medio de su palabra en este día.